Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Mac trató de aprender lo más que pudo, porque era la primera vez que asistía a un evento con su padre. Mac parecía más decidido que antes. Hola, Kunki-chan, la voz saludó al padre de Mac. Hola, Kun-Razan, no pensé que vendrías. Escuché que fuiste a Suecia. Saludó al padre de Mac con una sonrisa. Acabo de regresar, así que de repente decidí venir, respondió la otra parte. Mac, este es el dueño de la compañía KN. El padre de Mac inmediatamente le presenta a Mac a otra persona. Mac rápidamente levantó la mano en modo de saludo. Conocía bien el nombre de esa empresa, porque hacían negocios con casas y condominios. Hola, Max saludó cortésmente. ¿Es tu hijo? Es muy guapo. Dudo que las chicas del evento no griten, dijo Ranzan con una sonrisa. No mucho, respondió Mac. Si hubiera sido antes, habría estirado el cuello y aceptado con orgullo el cumplido. Mi hijo también vino. Te llevaré a saludarlo, dijo Ranzan, mientras miraba a su hijo. Él dirige la empresa en lugar de Kun Ranzan en Suecia, ¿verdad? El padre de Mac preguntó. Sí, pero le dejé volver a hacerse cargo de la empresa en Tailandia. Tim, ven aquí. Ranzan hizo un gesto para llamar a su propio hijo. Max se giró y vio a un joven alto que hablaba con un grupo de mujeres jóvenes. Cuando la otra parte se dio la vuelta, Max no pudo evitar admitir que la otra parte es guapo, pero eso no entusiasmó a Max. Tim se excusó de un grupo de jóvenes para ir a ver a su padre. El padre de Mac bromeó. Ranzan sacudió la cabeza con desánimo. Lo he pensado, señor Kichan, pero estoy cansado, respondió Ranzan. Tan pronto como entró su hijo. Papá te presentará al señor Kichan y a su hijo. Este es Kun Kichan, dueño de la empresa, y este es Mac, hijo de Kun. Tim inmediatamente levantó la mano para rendir homenaje al padre de Mac. En cuanto a Mac, levantó la mano para rendir homenaje a Tim, porque le bastó ver que la otra parte es mayor que él. Este es mi hijo Ten, dijo Ranzan con una sonrisa. No soy buena en nada, solo con lo que puedo, respondió Ten cortésmente, y volvió a mirar a Mac con ojos deslumbrantes, hasta que Mac se sintió incómodo. Estás comiendo, voy a buscarte algún bocadillo, Ten se ofreció. Bueno, puedo hacerlo yo mismo, lamento molestarte, dijo Mac apresuradamente, porque no quería molestar a las personas que acababa de conocer. Entonces vamos juntos, dijo Ten de nuevo. Mac miró un poco hacia su padre. Puedes ir con el señor Ten, pero no necesitas traer mucho para papá, dijo el padre de Mac, porque sabía que Ranzan quería consultar sobre cómo hacer un nuevo trato, para que encontraran un lugar para reunirse, sentarse y hablar. Sí, respondió Mac a su padre, antes de seguir a Ten al patio de comidas. Ten le llevó un plato a Mac, que recogió de inmediato. Gracias, respondió Mac. No, Ma, puedes llamarme Ten, dijo Ten con una sonrisa. Mac sonrió levemente y colocó la comida en su plato. Mac extrañaba a Nan, se preguntaba si tenía hambre o no. Entonces no se dio cuenta de que otros dos jóvenes se acercaron para reunirse. Oye, Ten, ¿a quién trajiste contigo? ¿Por qué no me lo presentaste? Sonó una voz, lo que hizo que Mac pareciera confundido. No vino conmigo, pero el hermano pequeño es el hijo de un amigo de mi padre, así que lo llevo a buscar algo para comer. Este es mi amigo Fong y Don. Ten le presentó a Mag a sus amigos. Mag inmediatamente levantó la mano en modo de saludo. Luego vio a los amigos de Ten dándose codazos y mirándolo con ojos brillantes. Los mayores nunca vimos la cara de Mag. ¿No sales a trabajar? Preguntó Fong. Bueno, sí, pero estoy estudiando en el extranjero. Estoy de regreso durante las vacaciones del semestre, respondió Mag. Si fuera antes, Mag hablaría con los tres de una manera relajada, pero esta vez Mag se sintió diferente. Sintió que no era su mundo, pero no pudo evitarlo. Incluso si no te es familiar en absoluto, guapo como Mag, si lo encuentras y no lo recuerdas, tendrás que revisar tu cerebro de nuevo, dijo Don.
lo que hizo que Max sonriera. En su corazón también estaba secretamente frustrado por las palabras de la otra persona. Chicos, no molesten a Non, se asustará. Tim regañó a su amigo. Tim es tan celoso. El amigo de Tim continuó bromeando de nuevo. Max sintió como si estuviera mirando un espejo que reflejaba el pasado. Max sabía que en el pasado había mostrado esa amabilidad con las personas que le importaban. Pequeño Mac, no te preocupes. Mi amigo solo se burla de ti, no es nada, dijo Ten. Y Mac sonrió. Sí, respondió Mac y continuó sirviendo la comida. Tim charló un poco más con su amigo. A Mac no le importó de qué estaban hablando, hasta que suena su teléfono celular. Mac lo tomó y inmediatamente presionó aceptar, porque la persona que llama era Nan. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Nan. Nada, estaba por llevarle comida a mi papá. ¿Pasó algo? ¿Vas a ir a algún lado?, Mac dijo de inmediato, antes de que se escuchara una débil risa del lado de Nan. Nada, no voy a ninguna parte, solo quería llamarte. ¿Vas a comer?, preguntó Nan. ¿Tienes hambre? Te traeré algo de comer, dijo Mac con preocupación. Está bien, todavía no tengo hambre. Comeré cuando regrese, respondió Nan con indiferencia. No, Ma, ¿qué bebida quieres? Lo voy a conseguir, sonó la voz de Ten. Esto hizo que Max se diera la vuelta de inmediato. Oh, lo siento, no sabía que estabas hablando por teléfono, dijo Ten cuando vio a Mac hablando por teléfono. Está bien, lo voy a conseguir yo mismo, dijo Mac. Tim asintió antes de que Mac dirigiera su atención a la persona en el teléfono. ¿De quién es esa voz?, Nan preguntó con voz tranquila. Es el hijo de uno de los conocidos de mi padre. Solo vinimos a comer juntos, respondió Mac, y Nan se quedó un poco callado. Mac pensó que el teléfono tenía un problema porque Nan no dijo nada. Escucha, date prisa para sentarte y comer con papá. Cuando termines el trabajo, llámame de nuevo, dijo Nan. Mac asintió antes de colgar, así que rápidamente agarró algo de comida para sentarse en la mesa con Ten, siempre acompañándolo para ayudar. Cuando Mac volvió a sentarse a la mesa con su padre, Ten se sentó a su lado y continuó intentando hablar con Mac, haciéndole preguntas para obtener respuestas. Los amigos de Ten también se sentaron y hablaron. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mac. Bye bye. Cuídense mucho.